En esta segunda parte de la clase vamos a pensar a la educación desde el informe McBride. El informe McBride fue un documento publicado en 1980 desde la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas sobre los temas de educación, cultura y ciencia. Y ya desde finales de la década del 60, desde este espacio se va a cuestionar, a comenzar a cuestionar el flujo de comunicación entre norte y sur. ¿Qué significa esto? Que se comienza a ver en la segunda mitad del siglo XX cómo las agencias de prensa que responden a países ubicados en el norte, Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, van a tener mucho poder a la hora de construir noticias y dirigirlas hacia el sur bajo la mirada del norte. Esto genera, por supuesto, una construcción de la realidad determinada que responde a los intereses de estos países y por lo tanto va generando influencias que benefician a estos países en detrimento de aquellos ubicados en América Latina, en África o en Asia. El secretario general de la UNESCO, eh, que, se, que se llamaba Amadou Matar Mbow, bien, un político senegalés, organiza la Conferencia General de Nairobi en 1976 y en esta conferencia se determina, se decide que bueno, aquí hay que llevar a cabo esta investigación y este documento. Para ello van a confiar su organización en Jean McBride. Había sido fundador de Amnistía Internacional, ¿no? Una ONG que ya tiene décadas en la defensa de los derechos humanos. Además, había sido Premio Nobel de la Paz y también Premio Lenin de la Paz, que sería como dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El equivalente a los premios Nobel. Y bueno, era muy reconocido internacionalmente, muy respetado, entonces crea una comisión que va a trabajar durante 2 años, digo, una comisión que tiene intelectuales de todo el mundo. La único cuestionamiento hoy en día con la lente actual es que había muy pocas mujeres. Pero para que se den una idea, ustedes conocen a Gabriel García Márquez, bien, bueno, él formaba parte de esta comisión. Y en este trabajo generan este documento que su planteo es construir bien un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Bien. A esto se lo conoció como el NOMIC. Bien, lo voy a repetir porque es muy importante. Nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Allí hay dos prólogos muy relevantes, uno que es del propio McBride, pero también de Amadou Matar Mbow, donde plantean esta necesidad de discutir los flujos de comunicación, discutir la solidaridad entre los pueblos, las resistencias a que los medios de comunicación sean instrumentos de poder al servicio de determinados intereses privados o de determinados países. Entender que la comunicación es importante para la paz, entender la necesidad de democratizar a la comunicación, de que existan varias voces, de que haya diálogo, de pensar cómo la comunicación sirve para transformar a las sociedades, para transformar el mundo, evitar los desequilibrios, evitar las desigualdades, evitar las tendencias dominantes que han ocurrido con la comunicación y que ocurren en la actualidad. Es un documento profundamente transformador. Bien, por eso en las carreras de comunicación se entiende que existe un antes y un después eh, del informe McBride, ¿no? En su comienzo hace un análisis, una genealogía de la comunicación muy extensa, también muy interesante, y a continuación comienza a analizar las raíces del presente, ¿no? Cuando piensa en las raíces del presente, se pone a pensar las funciones de la comunicación, ¿bien? A ver, ¿cuáles son las funciones de la comunicación? Y hoy, con todo
con toda la situación que estamos viviendo está muy claro, ¿no? La comunicación sirve para informarnos, la comunicación sirve para socializar, sirve para generar debates y generar diálogos sobre temas complejos, sirve para educarnos, como estamos haciendo en este momento, sirve para promover la cultura, sirve para el esparcimiento y el entretenimiento, sirve para la integración. Bien, digo, la comunicación tiene muchas funciones. Digo, hoy las podemos pensar también vinculadas a Internet. Entonces, plantea el informe que eh, hoy la comunicación, ¿sí? Hoy la comunicación es una necesidad vital. Bien. Por eso, muchos entienden a la comunicación como un derecho eh, humano. Esta cátedra adhiere a esto, ¿no? Pensando sobre todo la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación que tiene dos vertientes. Por un lado, el derecho que tenemos a recibir información y comunicación, pero también el derecho que tenemos a expresar estos contenidos. Y aquí el informe, y nosotros, como estamos planteando más en tema de educación, pero si alguno está interesado, interesada, me parece muy interesante cuando habla de la comunicación como un instrumento político y de la comunicación como una fuerza económica, ¿no? Porque acá plantea justamente cómo la comunicación tiene influencia en las comunidades y en las sociedades. Ojo, hablar de influencia no quiere decir hablar de omnipotencia, ¿bien? No, la comunicación no es todopoderosa y según cómo se construyan las corporaciones mediáticas se van a generar determinados mundos. No sucede eso, no es omnipotente, no es todopoderosa, pero sí la comunicación genera influencias y contribuye a construir determinadas realidades. Entonces, sí, los principales medios de comunicación, los grandes medios de comunicación están en pocas manos, estas pocas manos van a tener un poder para generar determinadas influencias en la sociedad, incluso en detrimento de los intereses de esa sociedad. ¿Bien? Entonces, aquí es muy importante porque incluso estamos hablando, pensemos, a comienzo de la década del 80, ¿no? Plantea la necesidad de que las sociedades puedan establecer algún tipo de regulación que evite que los medios se concentren en pocas manos y que a partir de esas pocas manos tengan mucho poder para generar influencias en la sociedad, ¿no? Y acá hay cosas muy interesantes, ¿no? Dicen, bueno, una cosa es el derecho a la libertad de expresión y otro es la libertad de prensa o empresa, ¿no? Porque entra muchas veces en debate, ¿no? Muchas veces las grandes empresas de comunicación, apelando a la libertad de expresión, quieren hacer cualquier cosa que incluso va a contramano de la libertad de expresión cuando se van achicando la cantidad de voces, ¿sí? Hay unos debates que a mí me parece interesante y que, insisto, los voy a comentar muy por arriba, pero que en un curso, en un aula presencial sería interesante discutirlas, debatirlas, conversarlas. Pero, por ejemplo, la diferencia entre quienes son los dueños del capital, bien los que tienen los recursos, y quienes no tienen estos recursos y no pueden acceder a estos medios de comunicación. Bien, muchas veces vemos incluso a medios de comunicación que están hablando sobre sociedades que no pueden responder, sobre comunidades, pueblos que no pueden responder, que no tienen acceso a esos micrófonos. También cuestionan cuando el Estado se apodera de la comunicación y existe solamente una voz única. Bien, esto también lo cuestionan. Y finalmente cuestionan los desequilibrios entre los países ricos y pobres. Bien, que esto era algo muy marcado en aquella época, ¿no? Por eso habla de estos flujos de comunicación. Entonces, ¿cómo se puede buscar la pluralidad de voces? ¿Cómo se puede buscar la democratización? Bueno, con que se construyan ciertas reglamentaciones y ciertas regulaciones por parte de los estados que pongan límites a las grandes empresas de comunicación. Digo, ahí hay cosas que me parecen muy interesantes para pensar el pluralismo y la democratización. Ahora, en el punto 5 y este es el punto que yo les voy a pedir que ustedes se detengan a estudiar y el cual vamos a ver con más detalle, tiene que ver con el
potencial educativo de la comunicación. E insisto, esto está escrito en el año 80, bien, está publicado en el año 80. Digo, fíjense que ya en aquel momento se pueden ver puntos que estamos pensando hoy. ¿Bien? Existen múltiples relaciones entre la comunicación y la educación. Bien, la comunicación es de algún modo un medio educativo, dice el informe. Hay un enriquecimiento constante entre ambos. Y señala una serie de puntos que a mí me parece interesante para pensar, ¿no? Por un lado, el valor educativo de la información y la comunicación y cómo cómo la comunicación impacta en los espíritus de las personas. ¿Bien? Hay para muchos, para muchas, la educación son los medios. ¿Bien? Un autor que a mí me gusta se llama Antonio Gramsci, dice que los medios es la escuela de los adultos. Bien, y así como nosotros diariamente concurrimos a las aulas y estamos en íntima sintonía con lo que es la educación, bueno, hay otras personas que o decidieron no estudiar o no han tenido la posibilidad de estudiar y se van formando a través de los medios de comunicación. Bien, tiene un valor educativo diferente, bien, y ahí hay puntos para aclarar, bien, porque por algo la escuela, la universidad es la universidad, y cuando uno recorre cierto camino tiene un título, un diploma que así lo reconoce, y no sucede eso por pasar muchas horas enfrente de una pantalla. En segundo lugar, observamos que la comunicación tiene una omnipresencia, ¿ven? Está por todos lados, en una pantalla. En ese momento, bueno, se habla de la radio, de los diarios, de las revistas, de la televisión. Hoy lo vemos con internet. Es omnipresente. Eh, En tercer lugar, los medios y la comunicación van construyendo una acumulación de saber, bien, uno va picoteando conocimiento. Ellos hablan de un conocimiento, un saber de tipo mosaico, bien, donde se va poniendo uno al lado del otro, que es un poco caótica esa construcción de mosaicos, y a veces también, así como tiene cosas positivas, también tiene puntos negativos, bien, cierta estereotipación a veces. Nos encontramos con programas educativos. Hoy en día en la televisión pública hay programas educativos justamente porque los niños y las niñas algunos no tienen acceso a internet, entonces se están educando a través de la televisión. Pero más allá de eso hay programas que hablan de filosofía, de matemática. Tal vez no son los que más audiencias tienen, pero esos programas existen. Hoy en día, bueno, ya estamos hablando de la década del 80, ¿no? El año 80, pero bueno, uno puede ver, ¿no? No existe ya un monopolio de la educación, sino que se comparte ese monopolio de la educación con la comunicación, con los medios. Eh, Antes había un monopolio, dice el informe McBride, pero bueno, hoy hay una competencia, ¿bien? Eh, Ahora, si bien las dos tienen un valor educativo, tanto la escuela como los medios, bueno, ¿cuál es la diferencia? La escuela enseña y debe enseñar a integrar y estructurar los conocimientos y los datos, ¿bien? La escuela contribuye a construir sentido, no lo impone, cosa que sí ocurre muchas veces con los medios, donde desde las pantallas o desde los micrófonos se intenta imponer una mirada sobre la realidad. En la academia, en este caso la universidad o en la escuela, uno da las herramientas para que los educandos y las educandas puedan analizar los datos por sí mismos, no les masticamos los datos. Entonces, la escuela, las instituciones educativas deben enseñar a utilizar de modo adecuado la comunicación. ¿Bien? Estoy pensando incluso cómo desde las cátedras de comunicación se ha hablado con los educandos y educandas para pensar, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas que en estos primeros meses del año, en plena pandemia, hubo muchísima información falsa. Por eso la educación tiene un contenido crítico. La educación no repite el sentido común. La educación discute con el sentido común.
Bien, y el sentido común hay una mirada que es, bueno, es como la- una conceptualización del sentido común es como, bueno, esto es lo lógico, este es el sentido común, pero hay otra conceptualización del sentido común, es la que yo estoy utilizando, que es, bueno, lo que dice todo el mundo, repetirlo, ¿no? Cosas como medio básicas, que por ser básicas no significa que sean lo correcto, ¿bien? Porque el mundo es complejo, el mundo no es básico, y problemas complejos significan soluciones complejas, y significan dificultades, ¿no? Como está demostrando, por ejemplo, ahora la pandemia, que es un desafío para la ciencia. Entonces, la educación es crítica y la educación debe buscar liberar al individuo de la fascinación tecnológica. Entonces, dentro de la educación, el aprendizaje va de la mano del diálogo. Bien, es importante el diálogo y para los docentes yo le diría que es fundamental y personalmente creo que no soy el único, extrañamos esa instancia de aprendizaje y diálogo con los estudiantes, ¿bien? Porque los docentes, los que valoramos las aulas, sabemos que se aprende allí. En parte estar grabando estos videos tiene que ver con el aprendizaje que tenemos del feedback de nuestros alumnos que durante clases presenciales nos comentaban cómo aprendían con estos videos. Entonces, el aprendizaje es un diálogo, bien, no es un sentido único, direccionado. Hay un enriquecimiento propio a través del intercambio y de la interacción, ¿sí? Entonces, acá lo que dice el informe McBride dice que eh, sin educación la comunicación es mala, es decir, que la educación contribuye a que la comunicación sea mejor, y estoy totalmente de acuerdo. Y también como docente de periodismo voy a señalar que uno se da cuenta cuando un periodista pasó por la universidad, se enriqueció a través de diferentes miradas, cuando un periodista ha leído, cuando un periodista ha escuchado a personas que piensan diferente, se nota mucho. Entonces, para terminar, hay una evidente interdependencia, una conexión entre la educación y la comunicación. Eh, Esta conexión es la que puede permitir que sea fecunda, que sea positiva. Y para terminar, dice que, bueno, que la educación se centra en la enseñanza de lo que es el mundo a partir del aprendizaje del pasado. Bien, una clara vinculación con el conocimiento científico. Mientras que la comunicación, bien, agarra el otra parte. Bien, la comunicación se orienta a la modernización y cómo adaptar el mundo a los cambios que van ocurriendo en el entorno. Bien, y ya los medios de comunicación en sí van construyendo una nueva cultura. Me parece bastante interesante, ¿no? Cómo divide, bueno, la educación hacia allá, la comunicación hacia allá. Me parece una mirada interesante, filosófica para pensar. Este informe, como les dije, se construyó en el año 80, pero sin embargo, quienes habrán estudiado la historia reciente sobre todo, me imagino varias de ustedes, habrán estudiado que en el 73 ocurre la crisis del petróleo. Bien, la crisis del petróleo eh, significa eh, que aumenta rápidamente el precio del barril del petróleo a partir de que los países productores, que lupeados en la OPEP, se ponen de acuerdo para aumentar este precio. Esto genera una crisis internacional, una inflación de costos, bien, aumentan los precios. Recordemos que desde la segunda revolución industrial el petróleo es el combustible fundamental del mundo que suplanta al carbón. Y esta inflación va a poner en crisis y va a ir quitándole peso a lo que se conoce como el estado de bienestar. El estado de bienestar o welfare state, este modo en el cual dentro del capitalismo el Estado tiene peso como redistribuidor de la riqueza. Este modelo surgió, ustedes saben, en el crack de Wall Street de 1929 con los preceptos de John Maynard Keynes y lo implementó en el New Deal Roosevelt. ¿Sí? Fue muy exitoso, generó una mejora en las sociedades y de este modo las sociedades eh, llevaron a consumir más cultura, bien, más revistas, más teatro, más cine, porque mejoraron su capacidad adquisitiva.
¿Por qué esta explicación? Bueno, pues la crisis del petróleo pone en crisis el modelo económico y van a ir ganando las ideas, las ideas del modelo neoliberal que corren al Estado. ¿Bien? Y le dan lugar a las corporaciones y al poder económico, al capital financiero internacional, bueno, con toda una serie de consecuencias que en el caso de Latinoamérica han sido muy perjudiciales. ¿Por qué traigo todo esto? Porque el informe McBride planteaba una intervención de los estados para regular la comunicación y que no haya una concentración de los medios y de las telecomunicaciones. Entonces, esto entra en crisis con este nuevo paradigma económico que estaba llevado a cabo especialmente por Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Las corporaciones mediáticas se ponen en contra de este informe, presionan a Reagan, Reagan cede, el Estados Unidos se retira de la UNESCO, es seguido por Inglaterra y Thatcher. Y bueno, de este modo hiere fuertemente al, al informe McBride. ¿Sí? Todas sus ideas transformadoras, revolucionarias que buscaban la equidad, la libertad, la comunicación como un derecho pierden potencia, queda en la nada. La figura de McLuhan, que había sido muy relevante, deja de ser invitada a los medios de comunicación, le hace una especie de vacío porque, bueno, así se maneja el poder y esto va a quedar solapado, solayado durante mucho tiempo. Bien, y va a ganar relevancia la idea del free flow of communication, ¿bien? El libre movimiento, el libre flujo de la comunicación. Van a ir ganando lugar las empresas, las grandes multinacionales en los espacios de discusión y bueno, eh, va a perder relevancia esta mirada que décadas más tarde las volverá a tomar. ¿Sí? Así que bueno, nosotros en las carreras de comunicación y de periodismo analizamos principalmente esta parte de la comunicación como instrumento político o este vínculo con la economía. Vamos a juntar también un mapa de medios para que ustedes puedan pensar y problematizar estos temas. Pero pensamos junto con la profesora Laura Díaz que traer este apartado sobre la educación es muy valioso porque además demuestra la actualidad. Cuando uno lee este informe que era el año 80 dice, qué viejo, ¿no? Pasó casi todavía no, pero pasó casi medio siglo. Y la verdad es que tiene esa relevancia. Uno puede ver eh, cómo efectivamente los medios tienen generan influencias, cómo los medios se han ido concentrando porque no han tenido límites, cómo a veces las corporaciones intentan construir mundos que no son beneficiosos para las mayorías, y nos hace pensar sobre todo algo muy importante que es la comunicación como un derecho humano. Y este punto con la educación, en un marco de pandemia donde la educación viaja a través de Internet, me parece es sumamente relevante y actual. Así que, estimadas, bueno, los dejo con este texto. Enfóquense ahí. Si quieren leer algo más, lean los prólogos, lean el instrumento político y su dimensión económica. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.